Las musas de Darwin. A principios del siglo XIX, todo era basado en la religión, y todas las verdades científicas eran aceptadas por altos rangos religiosos. Existían teorías acerca de la inmutabilidad de las estructuras geológicas. Estas nos decían que la Tierra era igual a como era cuando se formó y que no puede existir algún cambio en esta. Lyell no creía mucho en estas teorías, así que pasó gran parte del tiempo recolectando material geológico y haciendo observaciones y anotaciones para demostrar que la Tierra sí sufría cambios. Esto era correcto. En las teorías que mencionaban la inmutabilidad, nos decían que los cambios en alguna zona eran el resultado de eventos catastróficos únicos, como el diluvio universal y los sismos. Charles estaba convencido de que los factores causantes del cambio de las estructuras terrestres no eran los eventos cataclísmicos irrepetibles, sino mecanismos tales como la acción diaria de las relativamente modestas pero inocentes fuerzas del viento, agua, etc. Lyell se había propuesto ofrecer a la humanidad otra visión de la historia geográfica de la Tierra. Lyell tenía algunas ideas acerca de las características de los procesos geomorfológicos, es decir, de los que van modelando el paisaje de una región. Por ejemplo, los de los lechos de los ríos. Él sostenía que ningún río pudo en tiempos históricos haber profundizado su cauce, siquiera medio metro. Afirmaba que el río Támesis, que atravesaba Londres, que con tan poca fuerza solamente arrastraría la cabeza de un alfiler. Sin embargo, las pruebas de estas teorías no fueron suficientes y muchos de sus colegas no les eran tan fieles a estas teorías, y los geólogos opuestos a él asignaron la verdad a fenómenos cataclísmicos como el diluvio universal, lo que se refería al diluvio de Noé, y tomaron como erróneas sus propuestas. En 1831, cuando regresó de su viaje a los Pirineos, se dedicó a escribir el segundo volumen de Los Principios, el cual se publicó en enero de 1832. Este se centra en los cambios que deben haber ocurrido en los organismos durante el tiempo geológico. Hace notar el proceso en el cual los organismos más antiguos van siendo reemplazados por otros más modernos. También hace notar que todas las especies de mamíferos que se encontraban sobre la Tierra, como los moluscos, que habían desaparecido. En este segundo volumen también le da importancia al tema de las extinciones, en lo que se refiere a la presencia y distribución de especies. Para Lyell, cada especie dependía de la existencia de una combinación de condiciones físicas en su ambiente, las cuales son alteradas por procesos geológicos. Por ende, estas áreas podrían variar. Estas alteraciones también tendrían como resultado variaciones en la disponibilidad de recursos y alimentos, lo cual generaría condiciones de competencia. Esto determinaría la desaparición local de algunas especies. Lyell hace una crítica de las ideas de Lamarck, ya que el naturalista francés proponía que las especies tendrían una capacidad infinita de adaptación a los cambios ambientales, por eso no eran posibles las extinciones. A pesar de que se introdujo en este tema, nunca quiso profundizarse más ni ofreció explicaciones sobre el origen de las especies.
En 1831, Lyell entró a trabajar como profesor de geología en el Colegio del Rey. Impartió su primer curso abierto al público en general y el 12 de julio se casó con la hija de su colega, que trabajaba en el mismo colegio, Mary Elizabeth. En su tercer volumen, publicado en 1833, propuso escalas temporales, geológicas, que aún se respetan, el modo que Lyell usó para determinar las ciudades y las posiciones relativas de los estratos del terciario. Es decir, que hace unos 60 millones de años resulta fascinante cómo pudo calcular la edad relativa de los organismos de los que se desconocía en su momento del origen de la Tierra. Para calcular esto utilizó la paleontología estadística. Utilizó conchas de moluscos vivos y las compara con fósiles. Así Lyell dividió el terciario en 4 etapas. Estas son: Eoceno, que consta de 55 millones de años a 38 millones de años, y solo el 3% de especies vivas. Mioceno, de 27 millones de años a 12 millones de años, con solo el 20% de especies vivas. Plioceno inferior, de 12 millones a 6 millones de años, consta del 30% y 50% de especies vivas. Plioceno superior, de 6 millones a 3 millones de años y consta del 90% de especies vivas. Hizo una tabla ilustrada que contenía conchas fósiles típicas de esta época para ilustrar mejor sus tablas.